Romanos capítulo 8. Esta es la primera parte de este capítulo. Vamos a dividirlo en dos porque consideramos que Pablo está hablando de aspectos muy importantes que vienen a coronar los últimos dos capítulos, en donde Pablo está hablando de esta lucha que tenemos todos, de esta lucha interior que tenemos todos en el espíritu y en la carne. Y bueno, de manera general, este capítulo corona todos los capítulos desde el capítulo 1 de esta carta de Pablo a los romanos. Y Pablo se va a enfocar en el medio que hace posible que no podamos cumplir la ley dando fruto para muerte, como lo explicó en el capítulo anterior. Vamos a comprender y vamos a confirmar que no estar bajo la ley tiene que ver con no cumplir la ley como si fuera un yugo pesado en nuestras vidas, sino que lo que hace posible que cumplamos la ley dando frutos para vida, pues es precisamente la actitud con la que cumplimos la ley. Porque, como ya lo dijo Pablo, que fue lo que dijo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, esto por supuesto que nos invita, nos exhorta a cumplir la ley, pero bajo esta perspectiva, por amor y por gratitud. De manera que, habiendo entonces expuesto las condiciones antagónicas que existe entre quienes cumplen la ley dando frutos para muerte y los que cumplen la ley para frutos de vida, Pablo pasa a exponer en este capítulo la forma en que sí es posible la misma ley de Dios, cumplir la ley de Dios como a Él le agrada, como al Señor le agrada que nosotros cumplamos su voluntad. Y es cumpliéndola en el Espíritu. Entiéndase que cumplir la ley en el Espíritu tiene que ver con motivos reales, los cuales deben ser en el Espíritu y no en la carne, haciendo la voluntad del Señor, pero de todo corazón, no por legalismo ni por religiosidad, sino bajo una conciencia plena de la gratitud que tenemos para con el Señor. El comentarista Spencer hizo un comentario acerca de este capítulo. Dijo: si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Así es que bueno, vamos a ver por qué razón Spencer definió a este capítulo de una manera tan hermosa. Acompáñenme sus Biblias, por favor, ahí en Romanos capítulo 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí un parteaguas, una diferencia entre unos y otros. Esto significa que la única manera de poder cumplir la ley del Señor, a fin de dar frutos para vida y no de muerte, es decir, por simple legalismo, es haber renacido en Yeshua. Así como lo explicó Pablo en el capítulo anterior, hablando de la analogía de la muerte y resurrección de Yeshua, ya que por el bautizo morimos junto con él, una muerte en la carne, entendiéndolo como todo aquello que hacíamos por instinto. Pero ahora en Yeshua, entonces no tenemos condenación porque andamos conforme al Espíritu, lo que equivale a cumplir la ley por amor y por gratitud. Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Está siendo más claro el apóstol Pablo, y él se pone de ejemplo acerca de lo que ha hecho el Señor con él. Pablo, al hablar de la ley del pecado y de la muerte, pues está hablando de todo aquello que hacemos y que en un momento dado consideramos que es lo que le agrada al Señor.
sin haber considerado previamente si en realidad eso que hacemos se encuentra previsto en su ley, en su instrucción, como su voluntad. Y esto podríamos definirlo como querer agradar a Dios con nuestras propias formas, en nuestras propias fuerzas, que es justo lo que ha tratado de hacer el pueblo judío, al haber creado infinidad de leyes que buscaron, por supuesto, buscaron agradar a Dios, pero sin darse cuenta, en realidad despreciaron el mandamiento del Señor. Y allí es aquí incluso donde entra el celo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Yeshua mismo lo reclamó que el pueblo enseñaba, los líderes enseñaban como doctrina, tradiciones de hombre al pueblo, en lugar de enseñar la ley. Y bueno, por otro lado, la ley del pecado y de la muerte pues, tiene que ver, por supuesto, con un régimen de la naturaleza humana. Y en esas condiciones, lo que Pablo describe como la ley del pecado tiene que ver con la ley natural del instinto del hombre. Una ley que se rige por su carnalidad y no por la voluntad de Dios, la ley, que es espiritual. Así es que, aunque por amor a Yeshua, por lo que hizo por nosotros, cumplimos la ley, la cumplimos por amor. Nuestra observancia incluso, pues no va a ser perfecta. Y ello debido a qué? Debido a la ley natural, la carne, que es lo que Pablo define como la ley del pecado y de la muerte, algo que nos impide ser perfectos como quisiéramos en la observancia de la ley. Y en ese sentido confirmamos las palabras de Pablo al decir, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, y continuamos ahí en el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque era imposible para la ley, porque la ley en sí no nos cambia, no nos transforma, sino es el Espíritu de Dios. Sí es cierto que la ley es perfecta que convierte el alma, pero aquí hay algo, un elemento indispensable para que esa expresión surta efecto en todos nosotros. Y es justamente de lo que estamos hablando. El cumplir la ley, pero por amor, en un sentido espiritual que trasciende a nuestra vida práctica ni en nuestro trato con nuestro prójimo. Una vez más, verso 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa que el Señor condenó al pecado en la carne? Significa que el pecado ya no se enseñorea de nuestra carne, sino que tenemos, por causa de la muerte y resurrección del Señor, tenemos la facultad, ¿sí? Por su Espíritu, tenemos la facultad de entonces obedecer, pero ya no bajo aquel legalismo, sino por amor. Y esto es importantísimo porque una vez más Pablo ratifica que solo por el cumplimiento de la ley, pero sin el Mesías Yeshua, pues es imposible obtener la salvación. Por eso dice lo que era imposible para la ley. Y la única manera de alcanzar el objetivo en el cumplimiento de la ley como perfecta, que entonces sí convirtiera el alma, entonces fue el sacrificio de Yeshua, en quien Dios condenó al pecado, a la ley del pecado, por la muerte del Señor en la cruz, en un cuerpo de semejanza de carne de pecado. O sea, es impresionante cómo es que Pablo nos hace ver la profundidad cada vez más impresionante del sacrificio del Señor. Comprender la cruz, créanme, nos va a llevar muchísimo, muchísimo. Toda la magnitud, todo el esplendor, toda la gloria que el Señor le dio, que el Padre le dio al Hijo a través de la cruz,
Es impresionante y hay muchísimas vertientes por las cuales nosotros podemos cada vez más profundizar en el conocimiento y la comprensión de la cruz. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Y aquí ya es una decisión de nosotros, así. Es decir, hemos decidido cumplir la ley, pero bajo la expectativa correcta, bajo el esquema correcto. No por legalismo, ni por obligación, ni por aparentar nada, sino porque estamos conscientes de que es lo mejor para nuestras vidas. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos que Pablo está relacionando la muerte de Yeshua, la muerte y resurrección de Yeshua, con el hecho de ya no andar en la carne, sino en el Espíritu. Esto significa que solo en aquellos que no viven sus vidas por su instinto natural, el instinto animal, hacen efectivo en sus vidas el propósito de la muerte del Señor, porque por la resurrección del Señor nosotros vivimos en el Espíritu, ya no regresamos a la vida anterior. Por supuesto. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto tiene que ver con la perspectiva de vida de las personas. Tú no puedes considerar que vives en el Espíritu si todo el tiempo, la mayor parte del tiempo de tu vida, te la pasas pensando en las cosas materiales. Es importante, es importantísimo que invirtamos, que nosotros cambiemos la preferencia de las cosas de nuestras vidas. Es decir, que invirtamos más tiempo en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, en todo aquello que nos va a permitir entonces llevar una vida conforme al Espíritu. Ser menos materialistas. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto tiene que ver con la perspectiva de vida de las personas. Todos, absolutamente, mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre, tendremos que lidiar con lo que llama al espíritu humano, al instinto humano. La carne, el materialismo, pero la diferencia la hacen quienes se contienen, quienes han recibido del Espíritu de Dios esta capacidad de haber fortalecido ya y haber madurado para tener una perspectiva de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Y no podemos decir que no podemos, no deberíamos decir que no podemos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido esa capacidad. Lo único que tenemos que hacer es decidir, tomar la decisión. Y en ocasiones es difícil para algunas personas porque esto implica, por supuesto, un cambio de vida. Totalmente. Imagínense lo difícil que podría ser esta circunstancia para una persona que ha dedicado toda su vida a su superación profesional o personal. Como lo máximo en su vida. Imagínense tomar esta decisión, pues no es nada fácil. Pero, créame, el galardón les espera igual. Mientras que hay otras personas, aquellas que tienen una perspectiva de vida conforme al mundo gobernado por el hombre, de lo que estamos hablando, todo lo que implican los deseos de la carne. ¿De qué estamos hablando? Lujos, dinero, vivir para el trabajo, ¿sí? Lo que comentábamos, la superación personal, ¿no? Estos conceptos, todos estos conceptos, nada en absoluto tienen que ver con la vida espiritual. No pueden agradar a Dios, pues
No es posible servir a dos amos. En ese sentido, Pablo establece una diferencia de personalidades, sin importar lo que las personas digan, lo que digan que son, ¿sí? O que digan en qué creen en realidad. O sea, lo que le digan con su boca, eso realmente no importa. Por cuanto que los verdaderos creyentes son definidos por las preferencias en su vida, que en consecuencia pues, se refleja en su forma de vivir. Y eso es muy, muy claro para cualquier persona darse cuenta. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es una expresión muy fuerte porque habla de muerte y estamos hablando de muerte espiritual, literal, tal cual, muerte espiritual y todas sus consecuencias que trae como consecuencia una muerte espiritual, aflicción, preocupaciones, enfermedades, estrés, infartos, familias destrozadas, o sea, infinidad de cosas. Aquí, por eso digo que es impresionante, porque Pablo, en una sola expresión, está abarcando tantas circunstancias en las que se puede encontrar una persona por ocuparse en la carne solamente. No significa que nos vamos a hacer unos irresponsables y vamos a dejar el trabajo o vamos a no, eso, o sea, vamos a ubicarnos en la perspectiva correcta, en el equilibrio correcto. El equilibrio correcto implica que nosotros, los que decimos que somos creyentes y que nos debemos a Yeshua, pongamos en la balanza como prioridad de nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Lo que no significa que nos olvidemos de las responsabilidades que tenemos en la vida. Los que somos padres, que tenemos la obligación de sustentar a nuestra familia, esta gran responsabilidad, no podemos de repente decir, pues ya me olvido del trabajo, porque vivo en el espíritu. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? No nos confundamos y tampoco busquemos pretextos para ser irresponsables, ¿no? Si es que tenemos la bendición de tener un trabajo, gracias a Dios, por el trabajo también, pero en su medida. Es decir, que no vivas para el trabajo, sino sírvete del trabajo. Que el trabajo sirva para cubrir tus necesidades materiales y la de tu familia, pero no inviertas el lugar que tienen estos dos aspectos, ¿sí? Tu vida espiritual y tu vida material en la carne. Eso es importantísimo. Verso 6 nuevamente dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en el griego es la palabra phronema, que significa inclinación. Así que podemos entender este versículo que nos dice que el tener una inclinación hacia las cosas de la carne trae como consecuencia la muerte espiritual, mientras que la inclinación de nuestras vidas a las cosas espirituales traerá como consecuencia vida y paz, por supuesto. Dice verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí ya va más fuerte en la expresión de Pablo para hacernos reaccionar. Aquí ya está diciendo claramente que la condición de aquellas personas que están dedicando la mayor parte de sus vidas a todo el tema material, que los casos que ya mencionamos y hay muchísimos más, están en contra de Dios, literalmente. Una vez más, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y dice la razón, porque no se sujetan a la ley de Dios.
Y ya estamos viendo que no es la ley de Dios a la letra, sino en el espíritu. Es la misma ley, sí, pero cumplida por el espíritu, por amor. Dice, ni tampoco pueden. Claro, puedes amar con la misma intensidad a las cosas de la carne, todo tu aspecto personal, tus ambiciones materiales, de la misma manera en que podrías amar con toda intensidad, con todas tus fuerzas, con toda tu mente a Dios. Pues imposible. Eso no es posible. Perdón, voy a leer nuevamente el verso 7. Por cuanto los designios, las inclinaciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es posible, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces resulta alarmante saber que las personas que viven en la carne tienen enemistad contra Dios. Y aquí la palabra designios, pues es la misma palabra en el griego que la palabra ocuparse y que significa inclinación. Por ello las inclinaciones de la carne son cosas que no tienen comunión con el Señor. Y la razón es la misma razón que Pablo ha estado refiriendo desde el capítulo anterior, ya que las inclinaciones de la carne tienen que ver con la ley del pecado y por supuesto que el pecado no tiene comunión con Dios. Por eso hablamos de aspectos antagónicos hace un momento en las vidas de las personas. La inclinación de las personas, entonces, a las cosas de la carne les impide sujetarse a la ley de Dios. Y por su propia naturaleza no pueden. Aquí ya no hablamos de tu capacidad, no hablamos de una capacidad personal, no, es naturaleza misma. Sería como querer mezclar agua y aceite. Es aquí donde debemos ser conscientes de que por causa de la muerte y resurrección de Yeshua dejamos de ser gentiles, si es que abrazamos el pacto. Si es que decidimos hacer alianza con el Eterno. Porque una característica de los gentiles es precisamente que no conocen a Dios. Viven por instinto, como vive un animalito. De manera que dejamos de vivir en la carne y vivimos en el espíritu. Y ya no podemos decir que no es posible cumplir la voluntad de Dios, que es su ley. Por supuesto que es posible. El apóstol Pablo, hablando del cambio de la condición de todos los que decimos que somos de Yeshua, en su carta a los Colosenses, escribió lo siguiente. Dice Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos atributos, obviamente que van acorde con una vida en el Espíritu. Y a continuación Pablo ya nos deja a cada quien la responsabilidad delante de Dios para dar testimonio de que somos del Mesías, si es que el Espíritu de Dios en realidad mora en nosotros. Dice el verso 9, mas vosotros vivís según la carne, nuevamente dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que en realidad mora en nosotros el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Wow. Qué duro, pero tiene toda la lógica. Verso 10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
por el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay comentaristas que consideran que la palabra sí, cuando dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, esta palabra sí, que implica una condición, pero al parecer no aparece en el manuscrito original, lo que en su caso podría entenderse como una afirmación del apóstol Pablo respecto a quienes viven en el Espíritu, como lo expresó en su carta a los Corintios. Dice el verso 9 de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Aquí está afirmando, no está preguntando, no está exponiendo una condición. Se entiende que Pablo está hablando con creyentes, con fieles, con aquellas personas que son verdaderos creyentes, por lo cual da por hecho que es así. Dice una vez más, Corintios 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En todos aquellos que han renacido debe existir la conciencia de que independientemente de que se encuentren en la condición de la carne, ¿sí? Estamos en una condición en la carne, vivimos en un cuerpo físico de carne y sangre. Aún así debemos considerar nuestros cuerpos como templo del Espíritu de Dios. Y bajo esa perspectiva, nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. De ahí lo importante de que tenga sentido cuando decimos que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua, el Mesías. Continuamos. Dice el verso 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está la clave. Hay una razón por la cual podemos tener la firme certeza, la confianza de que efectivamente seremos resucitados con Yeshua, por cuanto que en nosotros mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Es un requisito indispensable para que seamos resucitados, ¿sí? Resucitados en el día que regrese el Señor. Y es que el Espíritu de Dios debe morar en nosotros aún mientras estamos en este cuerpo mortal. Esa es la condición para que el Padre nos resucite. Dice el verso 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Y obviamente aquí Pablo está hablando de una muerte eterna. Y al hablar de vivir, está hablando de tener una vida eterna. Pablo nos está hablando del tiempo en que el Señor regresa, porque ya está hablando del tema de la resurrección de todos los muertos. ¿Qué significa entonces vivir conforme a la carne? Bueno, vivir conforme a la carne tiene que ver con una vida dedicada a complacer todos los aspectos físicos de la vida de las personas, mayormente. Y esto, repito una vez más, no significa que de repente puedas darte un gusto, por supuesto que sí, pero hablamos de una vida dedicada a. Esa es la diferencia. Porque tampoco porque de repente hay personas que se equivocan y comienzan a tomar decisiones que tampoco son las correctas. Exageran en determinados aspectos de sus vidas. Pero bueno,
si es que es algo que el Espíritu del Señor les está dando, por supuesto que es correcto, pero si no, si simplemente es un esfuerzo en tu carne, una vez más regresamos, te estás regresando a la ley del pecado de muerte. Tienes que hacer las cosas por amor y eso implica hacerlas por convicción. Así que esta es la característica de personas que viven conforme a la carne. Personas que se dedican a complacer todos sus aspectos en esas vidas, ¿no? En esta vida, aspectos personales, físicos, materiales. Y bueno, son normalmente personas que siempre están de acuerdo en abrazar la ideología de la prosperidad en todos los aspectos que impliquen tu propio esfuerzo y como consecuencia tu propia gloria. Porque sería absurdo que una persona que jamás en su vida dedica un tiempo a la edificación de su espíritu y que solo se ha dedicado a tener logros profesionales, académicos, económicos, etcétera, pues pretenda decir que todos esos logros son gracias a Dios, como si le diera gloria al Señor, y eso lamentablemente es un absurdo, muy común, por supuesto, o por cierto, en personas que no tienen ni la menor idea de lo que dicen. Por eso Pablo es muy claro en líneas anteriores al decir que las inclinaciones, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que cuando escuches a alguien que hable de sus logros, pero que sepas que es una persona que en verdad tiene una vida transformada por el Espíritu de Dios, pues por supuesto que es coherente. Pero si tú ves que sus frutos realmente no tienen nada que ver con frutos para vida, con una transformación de sus vidas, entonces piensa que en realidad no es a Dios, al Eterno, a quien le da gracias, porque con Él tiene enemistad. Verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que significa padre. Y una vez más, Pablo confirma que no todos son llamados hijos de Dios, sino solo aquellos que asumen el papel de adopción. Y la característica de la adopción pues, es que eres una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Como hijo. Un hijo se deja guiar por su padre. Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es de que, pues por supuesto que debemos obedecer, ser fieles, ser mansos y seguir al Señor. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más, vemos que Pablo establece una condición al decir, si es que padecemos juntamente con Yeshua. Y esto significa que debemos asumir el padecer las aflicciones o tribulaciones por causa de su nombre. Porque nuestra calidad de hijos nos atribuye una condición que asume el compromiso de padecer como padeció el Señor. Por eso Pablo habla de que esa es la condición que nos habilita como herederos, juntamente con el Señor, con Yeshua. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Es verdad que la mayoría de las personas hoy en día viven con muchas comodidades, por supuesto, no es como antes. Sin embargo, las aflicciones de las que habla Pablo tienen que ver con aspectos de los que habló en el capítulo anterior acerca de llegar a considerarse miserables por ser vendidos al pecado. Es decir, que las aflicciones de las que habla Pablo no son enfocadas primordialmente al tipo de vida que pueden tener las personas, sino a la condición propia de la carne, la esencia de la persona. Porque esa condición en sí misma es una condición que mientras estemos en este mundo nos va a causar aflicción. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto tiene que ver, por supuesto, con el esplendor del regreso del Señor, de Yeshua. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, a vaciedad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Ya vemos cómo es que también la creación tendrá que tener una restauración. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos está remitiendo una vez más al tiempo de la creación, que por causa del pecado de Adán también fue sometida a vanidad. Fue sometida a la condición de corrupción, de manera que esto significa que cuando Yeshua regrese, además de redimir a su pueblo, también redimirá a la creación. Génesis capítulo 3, si me acompañan, desde el versículo 17, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y más adelante en Génesis, pues vemos cómo es que la maldad de los hombres generó que los gigantes pecaran contra la creación. Continuamos. En el verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, aquí una vez más confirme, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro, junto con la creación, nosotros ¿por qué dice gemimos? Porque anhelamos el regreso del Señor. Efectivamente, tanto la creación como nosotros gemimos por nuestra redención. El profeta Joel, hablando de la devastación generada por las plagas por causa del pecado del hombre, dijo lo siguiente en Joel capítulo 1, verso 18. Cómo gemieron las bestias, cuán turbados anduvieron y los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Habla de la condición de la creación por juicio, por causa del juicio del Señor, y que vino por la desobediencia, por la rebelión del hombre. Así es que si la condición de un verdadero creyente es la de gemir por nuestra redención, la predicación de las personas que describen al creyente como con una sonrisa permanente todo el tiempo, pues no tiene mucho sentido. Es cierto, por supuesto, que debemos tener alegría, por cuanto que la actitud de un creyente es muy, muy importante. Pero esa alegría no debe ser fingida en base a argumentos sin sustento, porque eso nos hace ser hipócritas.
La verdad es que los que somos conscientes de la condición del mundo, en verdad, anhelamos ya el regreso de nuestro Señor. Y a esto se refiere Pablo al decir que aún gemimos junto con la creación. Y nuestra súplica es precisamente que regrese el Señor. Segunda de Corintios 5, verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y bueno, aquí Pablo en este pasaje de Corintios, pues ya está hablando de la transformación de la que seremos objeto en aquel tiempo. Dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Claro, ya lo tienes. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, puede ser que nosotros no sepamos cómo orar al Señor incluso, pero el Espíritu de Dios es quien nos va a guiar a fin de que lo que hablemos con el Padre sea conforme a su voluntad. Sin embargo, hay algo que siempre debemos confirmar en lo que sea que oremos nosotros, y es que debemos ser conscientes en decirle al Señor que siempre se cumpla su voluntad. Aunque todas las cosas las veamos con dificultad, debemos ser conscientes que finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, si en verdad amamos al Señor. Amén.